Buenas tardes, compañero, don Armin. Aquí en la especialidad de matemáticas y en la parte de razonamiento eléctrico y electrónico, nosotros vamos a presentar, en este caso yo en lo personal, la identificación de una falla de un monitor de sonido que tiene influencia mediante el análisis de las impedancias y los números complejos mediante un sistema de análisis RLC, que es la resistencia, una impedancia y una capacitancia. Bueno, la exposición del problema, primero que nada, está desde un monitor de sonido, es decir, un monitor que es como un televisor más grande que comenzó a tener una falla de mala calidad del sonido. Se hicieron algunos análisis y algunos estudios, como se dice acá en el informe, en el cual se detectó que teníamos un pequeño detalle en las impedancias de la parte RLC, es decir, teníamos un mayor consumo de corriente eléctrica y eso nos daba que había una alteración en la calidad del sonido. Como las preguntas de investigación se fueron desarrollando paso a paso, como la bitácora y todo lo que es el protocolo del análisis, se llevó a los cálculos matemáticos, en donde mediante los números complejos, ¿cierto?, y la aplicación de ellos, pudimos nosotros corroborar que las mediciones que nos estaban dando los instrumentos fueron comprobadas en un antes y en un después con la teoría y en la práctica con los instrumentos que nosotros vemos. Con los instrumentos también nosotros podemos revisar esta electrónica, que es bastante similar a la del ejercicio, y con ese instrumento nosotros podemos hacer un análisis antes, detectando el componente con daño, cambiándolo y volviéndolo a corroborar. En estático y en dinámico sería cuando ya nosotros podemos probar la corriente del equipo, que nos está dando una corriente correcta para que no operen sus protecciones. Fue así como llegamos al cálculo comparativo de un antes y un después, en donde los cálculos de la impedancia, basados en las fallas de uno de sus capacitores, lo que hacía alterar el tema de esta pequeña mallita que se genera como RLC. Son pequeñas mallas donde están asociados los condensadores, las inductancias y las resistencias. Entonces, con los instrumentos nosotros podemos medir una a una, gracias al concepto matemático, ¿cierto?, a los números complejos. Nosotros podemos hacer razonar matemáticamente los cálculos para que nos den valores. Por ejemplo, en el caso original había este tipo de impedancia en XC. Después nosotros ese resultado matemático nos daba, ¿cierto?, con un equipo operativo ya con corriente de 5.2 amperes, pero cuando el equipo estaba con falla prácticamente llegábamos a los 10 amperes, que era 8.33 amperes, siendo su límite de operación los 10 amperes. Entonces, de esa forma, de forma práctica, gracias a la corriente, que es un análisis que se hace ya cuando el equipo ya fue reemplazado en sus componentes y sus piezas dañadas, corroborado técnicamente por el cálculo matemático y por los instrumentos, y el cálculo final que se hace es simplemente una medición para ver el cálculo de corriente final que entrega el equipo. ¿Ya? Bueno, el monitor efectivamente, una vez que fue detectado por el equipo de sonido, ¿cierto?, como partimos con el estudio, que fue detectado ahí con ese fallo, con una problemática que al oído daba un error de sonido. Después de la presentación del producto ya quedó corroborado que las corrientes eran correctas, que el tipo y la calidad de sonido eran los correctos. Así que una vez más confirmamos que el cambio y la composición de la red RLC era correcta. Por lo tanto, este mapa de impacto también nosotros lo podemos utilizar en diversas asociaciones de corriente alterna, en donde nosotros tenemos clases como redes 2 y otras de electrónica, analógica y digitales, en donde nosotros podemos ver y detallar distintos tipos y casos con simulador y cosas así. Por lo tanto, es vital que tanto el cálculo que se hace en la parte matemática la podemos llevar y representar también en cálculo y valores teóricos, y haciéndolo en la práctica también con instrumental y analizando las electrónicas puntuales. Eso sería. Muchas gracias.